Los contenidos de todos los programas de opinión emitidos en este canal son responsabilidad de las personas que los expresan. Por lo tanto, no comprometen la línea editorial del canal. Guerra Espiritual. Conduce Padre Horacio Bojorge. Queridos hermanos, estamos al final, en el último capítulo de esta serie, La Guerra Espiritual. Trataré de resumir y concluir, después de este recorrido por las Sagradas Escrituras, hablando del tema de la victoria de los cristianos, de Cristo, del cristiano, de los apóstoles. Después, viendo esto a la luz de los relatos de la Guerra Santa en el Antiguo Testamento, remitiéndonos muchas veces a la relación que existe entre aquellos relatos que son figura de los nuevos, de lo que sucede en el Nuevo Testamento. En este último capítulo quisiera hacer un resumen y una conclusión. La Sagrada Escritura comienza con una enemistad y termina con una victoria. Leemos en el libro del Génesis, el capítulo 3, el relato de la tentación de Eva por parte de la primera mujer, por parte de la serpiente. Y este capítulo 3 culmina con un juicio de Dios que enumera la culpa y la pena que corresponden a la serpiente, a la mujer y a Adán por su desobediencia. Si leemos en el capítulo 3 del Génesis, el versículo 14, el juicio de Dios comienza por la serpiente, que es la principal culpable. Por haber hecho esto, serás maldita entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Es decir, una derrota perpetua de la serpiente. Yo pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él, el linaje de la mujer, te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. Y a la mujer le dijo, y pone la pena de la mujer, que será un conflicto en el corazón de la mujer entre su amor y el temor por sí misma. Es decir, en el corazón de la mujer se va a realizar este combate. Ella está creada para ser esposa y madre, y precisamente en ese mismo impulso de sus amores hacia el otro va a encontrar el motivo del miedo por sí misma. De modo que en ella se va a entablar una lucha entre el amor al otro, que es la destinación que Dios le dio. Dios le confía al otro, al hombre, al varón, pero también al prójimo, se lo confía al cuidado de la mujer. La carta de Juan Pablo II sobre la dignidad de la mujer precisamente se resume en eso, que Dios le confía a la mujer el cuidado del ser humano. Pero precisamente en esa tarea y en esa misión ella se encuentra en conflicto con el amor a sí misma y el peligro de que, siendo destinada a preocuparse del otro, se preocupa más por sí misma que por el otro. Hay un conflicto entre el amor al otro y el amor propio. Y esto no está solamente en el corazón de la mujer, está también en el corazón del varón, por supuesto, de todo ser humano. Pero en ella es donde se encuentra de manera principal y arquetípica. El conflicto del varón va a ser más bien hacia afuera, en el orden de la naturaleza. La tierra le va a producir cardos y espinas. Él va a tener un conflicto, el varón va a tener un conflicto y una guerra con el entorno, con el mundo. Y se va a redimir por la fatiga y el trabajo. La mujer se va a redimir por el vencimiento, el vencer el amor propio con el amor al otro. Esto es el combate que se entabla ya desde el principio en el corazón del varón y en el corazón de la mujer caídos. Y es el combate que Dios les anuncia como pena de su desobediencia
y de su caída, de la desobediencia de la mujer y de la abdicación del varón. La mujer pecó por transgresión, por desobediencia, y el varón por omisión y por abdicación de sus tareas, de las misiones que Dios le había dado. No corrigió a la mujer, sino que cuando ésta le ofreció la comida, él comió también. Estos son combates, estas son luchas al principio. En realidad, la escena en que nos cuenta la tentación de la mujer por parte de la serpiente es una guerra entre la mentira y la verdad. Es una guerra entre el amor a Dios y el miedo a Dios. Y es también una guerra entre la obediencia y la desobediencia que se entabla en el corazón de las criaturas. La serpiente está luchando contra Dios desde el comienzo, contra la obra de Dios, y quiere aniquilarla desde el principio, con una inmediatez total. No da tiempo a que, parece, por el relato, no da tiempo a que el primer varón y la primera mujer vivan una historia. Ya desde el comienzo empieza a truncar la historia que Dios programaba de la descendencia. No hay descendencia y ya la serpiente está tentando a los primeros padres y haciendo caer a la mujer y al varón. Pero es por la abdicación del varón que se introduce la caída, el pecado original. Dicen los santos padres y Santo Tomás que si nuestra madre solamente hubiera pecado, no hubiéramos nosotros heredado la culpa original, la pena original. Es porque nuestro padre pecó, porque él era el depositario del mandato: no comerás de este fruto, y él debió haberlo hecho respetar. Él abdicó de su tarea de ser el portador de la ley y el defensor de la ley divina que Dios le había confiado a él para que le hiciera cumplir. De ahí viene entonces esta lucha, pero que es una lucha que se desarrolla especialmente entre la serpiente y la mujer. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. El linaje de la mujer te pisará la cabeza, mientras acechas tú su calcañar. La iconografía cristiana presenta a la Virgen María aplastando la cabeza de la serpiente. Eso nos dice mucho más que en muchas clases de teología. Ya ahí podemos comprender de qué se habla en el libro del Génesis. Así lo han visto no solo los teólogos cristianos y los santos padres, sino también la misma Sagrada Escritura. Esta lucha que comienza, esta enemistad y esta lucha que comienza en el libro del Génesis es la que retoma el libro del Apocalipsis. Así como la Sagrada Escritura empieza con el matrimonio del primer hombre y la primera mujer y termina con el matrimonio de la Iglesia y del Cordero, de Cristo y de la Iglesia, así también comienza la Sagrada Escritura con esta lucha entre la serpiente y la mujer, y termina también en el Apocalipsis con esa lucha, con esa rivalidad de la mujer, de la serpiente que persigue y quiere destruir a la mujer y a su hijo. En el capítulo 12 del libro del Apocalipsis leemos acerca de esa persecución de que es objeto la mujer y el hijo. Apareció en el cielo, dice, un signo sorprendente, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, tocada con una corona de 2 estrellas, está encinta. Es una mujer que es el centro de la creación, ¿no? El sol la viste, se apoya sobre la luna, está coronada por las estrellas. Claro, porque es la madre de todos los vivientes. Y todo el universo está dirigido al varón, al hombre, al ser humano. Y ella es la madre de todos los vivientes, por lo tanto, la creación tiene su sentido último en ella. Y ella está encinta
y grita por los dolores del parto, por el sufrimiento de dar a luz. Dice, la creación entera, va a decir San Pablo, está en dolores de parto, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Apareció después otro signo en el cielo, un gran dragón rojo, con 7 cabezas, etc. Entonces, en el versículo 7 se nos dice, se entabló una batalla en el cielo. Y acá llegamos a la batalla de Miguel con sus ángeles, que combaten contra los ángeles malos. También el dragón y sus ángeles combatieron, pero no vencieron, y no hubo ya en el cielo lugar para ellos. El Apocalipsis nos habla de esta batalla definitiva entre los ángeles, la de San Miguel, la definitiva, y la de los ángeles malos. El gran dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo, Satanás, el tentador de la mujer, el seductor del mundo entero, fue arrojado a la tierra junto con sus ángeles. El poder del demonio. San Pablo había dicho, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra los principados de este mundo. Nosotros participamos en esta lucha de San Miguel. La Iglesia invoca continuamente a San Miguel. León XIII tuvo una visión, muchas veces, muchos de ustedes la habrán oído, el Papa León XIII, después de terminar la misa, o durante la misa, tuvo una visión en que vio que el demonio le pedía a Dios 100 años para destruir la Iglesia. Y el Señor le concedía los 100 años. Entonces el Papa volvió a su oficina, a su despacho, y redactó una larga oración a Miguel Arcángel, que después se redujo y se rezaba al final de todas las misas por mandato del Papa, y que Juan Pablo II volvió a recomendar que se retomara y se rezara. San Miguel Arcángel, defiéndenos en los combates, sé nuestro amparo contra las maldades y acechanzas del demonio. Esta lucha está entablada. No está solamente al final de los tiempos, está a lo largo de la historia. Y nosotros participamos en ella, y en la oración de la Iglesia, Satanás fue arrojado entonces al mundo, y oí entonces una voz potente que decía en el cielo, ahora ya ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios, es la victoria, la potestad de su Cristo, ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de su Dios. Ellos lo vencieron gracias a la sangre del Cordero. La guerra espiritual termina, dice el Apocalipsis, en esta victoria. Es la participación en la sangre del Cordero. Hemos citado al mismo San Juan en su carta, en que nos dice, ¿cuál es nuestra victoria que vence al mundo? Nuestra fe. Recordemos esas palabras, este último capítulo de nuestra serie, que sea un repaso de lo que hemos visto, que se afirme en nosotros la memoria de esos pasajes fundamentales de nuestra lucha espiritual. No cabe temor en el amor, y el amor pleno, el amor total, exorciza el miedo. Y un poco más adelante, la fe, el capítulo 5 de la primera carta de Juan, sus mandamientos no son pesados, pues todo el que nace de Dios, todo hijo de Dios, vence al mundo. Acá está la victoria contra el mundo, que es, digamos, lo que la fuerza demoníaca maneja. Es aquella parte de la humanidad que no está gobernada por la ley divina ni por el amor divino, sino que está gobernada por las inspiraciones del enemigo, de Satanás, del príncipe de este mundo. Esas fuerzas soberbias, esas fuerzas del miedo, del terror. Aquí está el terrorismo, que es como un signo de nuestro siglo. Se entiende así. ¿Y cómo nosotros vamos a vencer el terror y el miedo? ¿Cómo no vamos a dejarnos vencer por el miedo? Al terror, al terrorismo, a las enfermedades y las pestes, a los jinetes del Apocalipsis, que son hambre, peste y guerra,
cosas que inspiran terror en la humanidad y que son manejadas por los medios. Es esta lucha nuestra entre el amor de Dios y los miedos que el mundo agita para asustarlos. El miedo a la muerte, a la guerra, a la peste, al hambre, a la pobreza. ¿Cuál es la fuerza que vence al mundo? Nuestra fe. Si nosotros nos mantenemos creyentes, y eso significa si nos mantenemos también amando a Dios, porque la fe sin obra y sin amor no sería nada. La fe viva es la fe animada por la caridad, por el amor. No es fe en cosas, en artículos del credo. Nuestra fe se dirige a las personas. Yo creo en el Padre, yo creo en el Hijo, yo creo en el Espíritu Santo, creo en ellos. Tengo un vínculo de amor con ellos, porque he experimentado en la fe, he creído en el amor de ellos y esa fe me ha permitido experimentarlo. La fe esa en cosas oscuras me ha permitido empezar a ver cosas que sin fe era imposible ver. Se ha vencido la oscuridad, se ha vencido la ceguera con la luz de la fe. El mundo está ciego para las realidades que los creyentes vemos. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Que Él me amó y se entregó por mí, y que recibe ese amor, y que le abre la puerta cuando el Señor le dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Esa es nuestra victoria. Jesucristo fue el que vino con agua y con sangre, no solamente con el agua, sino con el agua y la sangre. Y el Espíritu da testimonio de ello porque es el Espíritu de la verdad que vence a la mentira, vence al error y vence a la ignorancia. Él vino a librar a los que estaban esclavos de por vida por el miedo a la muerte, porque con su amor y su resurrección venció el miedo a la muerte. Pero volvamos al capítulo 12 del Apocalipsis. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, pero le dieron a la mujer las 2 alas del águila grande para volar al desierto, a su lugar, lejos del dragón, donde tiene que ser alimentada un tiempo y tiempos y medio tiempo. Esto se refiere enigmáticamente a la vida de la Iglesia. Entonces el dragón vomitó de sus fauces un río de agua cuando la mujer escapaba, con intención de arrastrarla con su corriente. El dragón es un mono de Dios. Hemos visto que Jesucristo triunfa con el torrente de la sangre y del agua. Es un torrente salvador. Es un torrente que bautiza al mundo en su pasión y que salva. Aquí, el mono de Dios, este dragón, arroja también, pero que es un agua que procura la muerte. Es un antagonismo, una lucha que está entablada. El Apocalipsis nos habla en forma de figuras, de símbolos, en gran parte enigmáticos. Entonces, despechado contra la mujer, se fue a luchar contra el resto de sus hijos. Acá está la lucha que se retoma entre su descendencia y la descendencia de las serpientes, la raza de víboras, los que quieren matar a Jesús porque no conocen ni a Él ni al Padre, y se mantienen contra los que guardan los mandamientos de Dios y se mantienen firmes en el testimonio de Jesús. Aquí continúa entonces la guerra entre la serpiente y la descendencia, la guerra contra los que creemos, pero nuestra misma fe es la victoria. Seríamos derrotados si nos apartáramos de nuestra fe, si el demonio nos vencería si nos convirtiera en incrédulos. Quizá son muchos, desgraciadamente, los que vemos apartarse de la fe. Occidente fue cristiano una vez, y ahora se puede decir que Occidente en su mayoría, por lo menos en sus líderes y en los grandes gobernantes de la tierra, es incrédulo o apóstata. Parecería quizá que esto significa una derrota de la fe, pero no lo es.
la victoria nos está asegurada a nosotros. Y el Apocalipsis termina con esa victoria. Entonces vi el cielo abierto, donde había un caballo blanco, su jinete se llama Fiel y Veraz, y juzga y combate con justicia. Este es el paladín que vence. Sus ojos parecen llamas de fuego, su cabeza está tocada de numerosas diademas, lleva escrito un nombre que solo él conoce, viste un manto empapado en sangre y se llama Palabra de Dios. Aquí está Cristo, el victorioso. La victoria es de él. Los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco puro, le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada. Lo mismo que al comienzo del Apocalipsis. La palabra de Dios, una espada de 2 filos, victoriosa y que vence. Queridos hermanos, tenemos a nuestro Señor Jesucristo, el victorioso, que nos dice que Él ha vencido al mundo y que por lo tanto nosotros no debemos acobardarnos, sino que debemos confiar en esa victoria. También nosotros, si nos mantenemos unidos a Él por la fe, participamos de esa victoria. Los ejércitos, dice, del cielo, vestidos de lino blanco puro, le seguían sobre caballos blancos. Estos no son solo los ángeles, estos son los bienaventurados, los que ya están, los vencedores que ya están en la comunión de los santos. De la boca, entonces, sale esa espada afilada para herir con ella a los paganos, a quienes regirá con cetros de hierro. Él pisa en el lagar para extraer el vino de la furiosa ira de Dios, el Todopoderoso. El guerrero, ¿no? Aquí hay una alusión al guerrero de Isaías en el capítulo 63. Yo solo pisé el lagar. Lleva escrito un nombre en su manto y en su muslo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y luego vi un ángel de pie sobre el sol, que gritaba con voz potente a todas las aves que volaban por lo alto del cielo, etc. Vio la derrota de los enemigos de Dios y luego vi el trono blanco y al que estaba sentado sobre él. Cielo y la tierra desaparecen en su presencia, etc. Termina entonces el relato el libro del Apocalipsis y el relato bíblico con la victoria del Señor, la nueva Jerusalén celeste, Jerusalén ciudad de paz. Termina la Escritura con esta ciudad de paz. Se acabó la guerra. Allí viven los hijos de Dios, en la nueva ciudad de paz, la que anunció Jesús cuando daba la paz a sus discípulos y ahora a los discípulos que la reciben. Queridos hermanos, la paz está con nosotros, se nos da al final de cada Eucaristía. Podéis ir en paz. Se nos envía a la lucha, pero en paz. Esa lucha a la que estamos abocados no debe quitarnos la paz ni la confianza en el Señor. Nosotros estamos unidos a Él, Él está con nosotros hasta el fin de los tiempos. Él no nos abandona ni nos abandonará. Él es el que es y Él es el que está. Él es nuestro Emmanuel, Él es el que nos asegura su asistencia siempre. En ningún momento nos abandona. Él está allí en la Eucaristía, presente, no solamente presente, sino activo, vivificando a su Iglesia. Alegrémonos en esto, demos gracias al Señor por habernos elegido para esta victoria y que Dios Todopoderoso los bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Guerra espiritual. Conduce Padre Horacio Boforge.